la semilla del reino de Dios, la palabra de Dios, tiene enorme poder de crecer y dar frutos a lo largo de nuestra vida. Ahora, viendo cada área de nuestra vida, no sé, ¿cuántos frutos estamos llevando? ¿Estamos llevando muchos frutos o estamos llevando pocos frutos? La clave para esto está en qué tanto hemos cultivado nuestro corazón. En el pasaje de hoy el Señor nos enseña el misterio del reino de Dios. ¿Cómo podemos cultivar nuestro corazón para llevar muchos frutos en toda área de nuestra vida? Oro a Dios que a través del pasaje de hoy podamos cultivar nuestro corazón para llevar frutos en toda área de nuestra vida. Amén. Primero, a vosotros os es dado saber el misterio del reino del Dios, de versículo 1 al 13. Miremos el versículo 1 y 2. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Aquí Jesús les enseñaba, dice, muchas cosas por parábolas. Entender una parábola en sí es simple, pero el mensaje que en ella contiene es realmente profundo. El Señor Jesús quería que todos ellos captaran el mensaje del secreto del reino de Dios por medio de las parábolas. Por eso les dijo esta parábola del sembrador. Si vemos a simple vista esta parábola, era fácil de entender. Pero al empezar a hablar de esta parábola, el Señor Jesús dijo: oíd. Y también al terminar la parábola dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Jesús quería que ellos prestaran su atención a la parábola y captaran su mensaje, porque esta parábola es la base de todas las parábolas del reino de Dios. Es decir, a la luz de la parábola del sembrador, de esta parábola, podemos entender todos los secretos del reino de Dios que se realizan en nuestra vida. Ahora vamos a ver el contenido de esta parábola. Miren los versículos 3 al 8. Ya llegando la primavera, dice la parábola, un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves vinieron las aves del cielo y la comieron. Luego dice, otra parte cayó entre piedras, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Aquí, ¿cuál es el mensaje de esta parábola? El mensaje de esta parábola es la importancia de la tierra. La importancia de la tierra. Pues por más que la semilla sembrada tenga enorme potencial, solo en una buena tierra se produce a 30, 60 y a 100 por uno.
Ahora, ¿cómo respondió la multitud a esta parábola? Miremos el versículo 10. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Este versículo nos describe lo que sucedió con la gente después de haber oído la parábola del sembrador. La gran mayoría de la multitud oyó la palabra y se fue decepcionados. Pareciera que ellos vinieron con la expectativa de ver alguna obra milagrosa, pero la palabra del Señor Jesús era muy simple para ellos. Sin embargo, poca gente quedaba con los 12 y cuando Jesús estaba solo, le preguntaron personalmente sobre el significado de esta parábola. Mientras que la gran multitud se estaba yendo, ¿por qué ellos se quedaron y preguntaron a Jesús? Ellos se quedaron porque ellos percibían que el Señor les dijo un mensaje muy importante, pero no lo podían captar. Esto estimuló en sus corazones la inquietud espiritual de conocer el mensaje de la parábola que contendría. Ellos querían captar su significado personal de esa parábola. Es decir, ¿qué tenía que ver esa parábola con sus vidas personalmente? ¿Cómo le respondió Jesús? Miremos los versículos 11 y 12. Versículo 11 y 12 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Aquí Jesús implica que el conocer el significado de la parábola es conocer el misterio del reino de Dios. Jesús con mucho gozo les explicó el significado de la parábola. Es decir, que el reino de Dios es un misterio que no a cualquiera se le revela. El misterio del reino de Dios solo es revelado a aquellos que se acercan a Jesús y escudriñan e indagan su palabra. Solo aquel que negándose a sí mismo, negando toda situación adversa de su vida, acude a la palabra de Dios, a tal persona Jesús le revela su palabra. Entonces ellos llegan a establecer una relación personal con Jesús, sus vidas cambian y el reino de Dios mora en cada uno de ellos. Pero, ¿qué sucede con los demás? El versículo 11b y 12 dice, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Jesús lo sintió mucho por la gente que oyendo la parábola del misterio del reino de Dios, se fueron muy cómodos sin captar nada. Al verlos, Jesús se consoló a sí mismo recordando la palabra de Isaías, capítulo 6, 9 al 10, donde Isaías profetizó sobre la ceguera espiritual del pueblo de Israel. Jesús se puso muy serio en este tema de la actitud de acudir, de oír la palabra de Dios. Y en el versículo 13 dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Hermanos, aquí aprendemos
que si no entendemos el significado espiritual de la parábola del sembrador, nos volvemos espiritualmente ciegos. Y no hay la obra de la palabra en nuestro interior, ni mucho menos en nuestra vida. Pues esta parábola es la base para entender todas las historias del mundo espiritual. En nuestra vida práctica, este proceso ocurre cuando escuchamos el mensaje y hacemos meditación personal en base a ello. También sucede a través del pan diario. Puede que lo hagamos con esa actitud de verdadero discípulo de Jesús y como esa gente que se acercó y preguntó a Jesús después de contar la parábola. O quizás como la multitud que solo se fue después de escuchar la palabra sin recibirla ni entenderla personalmente. Sencillamente se fueron. Muchas veces podemos tener esa actitud de meditar en la palabra solo por cumplir mecánicamente o simplemente para presentar a alguien. O también solo con nuestro conocimiento antiguo, sin renovarnos en la palabra de Dios misma. De esta manera, el misterio del reino de Dios no se revela en nuestro interior ni en nuestra vida. Y andamos muy pesados, quejosos y amargados. Cada vez más centrados en nuestros afanes del día a día. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Jesús quiere revelarnos su reino en nuestra vida. Quiere fortalecernos y que gocemos del reino celestial en nuestro corazón. Debemos tener la actitud de esa gente que lo buscó, que se acercó a Jesús a indagar más sobre su palabra y realmente fueron bendecidos. Bueno, aunque uno compartiendo la experiencia puede arriesgar, dice, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir. Recibí mucha gracia cuando mi hijo se ofreció para cubrirme en servir el pan diario una mañana a las 5:30, ¿no? Voluntariamente, para que yo tenga un poquito más de tiempo concentrado en mi mensaje. Realmente me sorprendió. Porque, como saben, no es fácil hacerlo, ¿no? Hacer el pan diario por todo lo que esto implica. Peor si no le toca, ¿no? O si le dicen una nochecita antes. Así que le pregunté cómo podía tener esa actitud, digamos, ¿no? De hacer así tan fácilmente. Entonces, de alguna manera me compartió que cansado de la vida, de su vida egocéntrica y con ese corazón de buscar a Dios, meditaba una palabra en el tiempo del estudio bíblico de Éxodo, y concretamente el capítulo 25, versículo 8, que decía: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, que era la palabra de Jehová a Moisés. Esta palabra sencilla le hizo arrepentirse de su vida egocéntrica y de vivir a su manera, y volver su corazón de alguna manera a Dios. Entonces él ya no sentía pesado acudir a la palabra, ni servirlo presidiendo alguna reunión. Tenía esa actitud diferente para asistir a la conferencia de resurrección también en ese tiempo. Y luego también preguntaba si habría discipulado para poder participar y poder prepararse un poquito mejor espiritualmente. Realmente me sorprendía. Hasta me reemplazó en el pan diario. Entonces, ¿de dónde venía todo esto? ¿De dónde viene todo esto? A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El Señor se reveló o reveló su palabra en Éxodo personalmente a él. Cuando él acudió a la palabra con esa actitud espiritual,
con esa inquietud espiritual, Dios le reveló el misterio de su reino a través de su palabra y su interior fue transformado. Ahora veo que es realmente un gusto para él meditar la palabra, no con esa pesadez que pucha, tengo que hacerlo. No, muy diferente. No como carga, más bien se fortalece a través de ese tiempo. Así que ya tengo mi reemplazante del pan diario. Doy realmente gracias a Dios por su vida y por revelarle el misterio de Dios a través de su palabra personalmente. Segundo, Jesús enseña el secreto para llevar frutos. Versículo 14 al 20. Miremos el versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Aquí Jesús les revela el significado de la parábola. En esta parábola la semilla simboliza la palabra de Dios. La semilla es muy pequeña, como todos saben, pero en ella hay vida. Cualquier semilla que tiene la vida tiene enorme potencial de crecer y dar infinidad de frutos. La palabra de Dios es como una semillita que contiene toda clase de nutrientes espirituales para dar la vida al hombre e infinidad de frutos, tanto interior como exteriormente. Y nuestro corazón es como la tierra donde se siembra la semilla y crece y da frutos. Ese es nuestro corazón. Jesús clasificó a la tierra en 4, donde se siembra la palabra de Dios. La de junto al camino, la tierra con pedregales, la tierra de espinos y la buena tierra. Para llegar a ser la buena tierra, nosotros tenemos que pasar gradualmente la tierra de junto al camino, dura, la tierra de pedregales y la tierra de espinos. Entonces vamos a describir cada una de ellas. Primero, la tierra de junto al camino, versículo 15. Miren el versículo 15. Dice: y estos son de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El camino es el lugar donde la gente y también los animales lo pisotean constantemente. Por eso su superficie de esta tierra es muy dura, se hace dura. De igual manera el corazón de junto al camino es duro, un corazón duro. ¿Qué es lo que endurece el corazón del hombre ante la palabra de Dios entonces? ¿Qué es lo que hace duro al corazón del hombre ante la palabra de Dios? Muchas cosas, pero por lo general el corazón del hombre se hace duro cuando uno está atrapado por sus deseos pecaminosos o ambiciones mundanas. Por eso se hace duro. A esta clase de persona o de corazón, hablar la palabra de Dios es como si se hablara a la pared. También el corazón del hombre se hace duro ante la palabra de Dios cuando está atrapado por sus propios pensamientos humanos o algunas ideas fijas. Cuando ya tiene su propio pensamiento e idea fija, se hace duro. Tales como el materialismo. También está el humanismo. Para los que están atrapados por el materialismo, por ejemplo, la vida cristiana es una pérdida de tiempo y nada más. Mal invertido. Y para los que están atrapados por el humanismo, la vida evangélica de negarse a sí mismo y tomar la cruz de Jesús es muy duro y es muy inhumano. También el corazón del hombre se hace duro cuando él delimita lo que puede hacer y lo que no puede hacer en su vida cristiana.
Él pone un límite. Por ejemplo, de vez en cuando estudiar la Biblia está bien, pero encima asistir al culto absolutamente es demasiado. Entonces su corazón se hace tan duro como el camino. ¿Qué les pasa a tales personas cuando ellos oyen la palabra de Dios? Miremos el versículo 15b. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás no duerme. Cuando uno participa en las actividades religiosas muy superficialmente, Satanás no interviene, lo deja tranquilo, no hay problema con ese cristiano. Pero cuando uno empieza a meditar en la palabra de Dios, a luchar ante la palabra de Dios, aplicándola a su vida, Satanás se pone alerta y hace todo lo posible para entrar en él y quitar esa palabra sembrada en su corazón. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? Ellos tienen que reflexionar ante Dios en su corazón duro y luego, así como los agricultores labran su tierra dura con el arado, también tienen que ablandar sus corazones duros con el arado del arrepentimiento. Tienen que arrepentirse, no hay otra. Segundo, la tierra entre pedregales. La tierra entre pedregales. Versículos 16 y 17. Miremos el versículos 16 y 17. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. ¿Quiénes? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La tierra entre pedregales aparentemente es muy fértil, aparentemente. La semilla sembrada en esta tierra brota pronto, pero salido el sol se quema, porque no tiene raíz profunda en sí. De igual manera, el corazón de la tierra con pedregales recibe la palabra de Dios con mucho gozo. Muchas veces suelen llorar por la gracia de la palabra de Dios. Aparentemente son muy buenos cristianos. Pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, muy luego tropiezan. ¿Cuál es el problema de ellos? Ellos no tienen profundidad de tierra para arraigar su raíz. Aquí la profundidad de la tierra simboliza reflexionar ante la palabra profundamente, no superficialmente. Ellos reciben la palabra emocionalmente sin pasar el proceso de meditar en la palabra de Dios profundamente y reflexionarse a sí mismo a la luz de esa palabra. Un ejemplo, cuando por ahí escuchamos 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ellos la reciben con mucha emoción. Sí, Señor, amén. Buen soldado de Jesucristo soy. Pero cuando tienen que negar su comodidad y sufrir penalidades en su vida llena de afanes, se pone muy pesado y conflictivo. Y luego tropieza, como si no hubiera escuchado nunca esta palabra. Para arraigarnos a la palabra de Dios, tenemos que aprender a cultivar nuestro corazón aceptando la palabra de Dios con profunda meditación y reflexión personal. Pero esto no es suficiente. Falta algo más. Para arraigarnos en la palabra de Dios tenemos que enfrentarnos a la tribulación.
tenemos que enfrentarnos a la persecución por causa de la palabra que recibimos. Nosotros tendemos a pensar en que si no hubiera problemas, si no tuviéramos problemas, ya sean de estudios, problemas de ubicación profesional, si no tuviéramos problemas de enfermedad, si no tuviéramos problemas de familiares o heridas de la vida que hemos sufrido en el pasado, si no tuviéramos todos estos problemas, podríamos arraigarnos más fácilmente en la palabra de promesa de Dios, ¿no? Pero sin los problemas, nosotros no podemos aprender a arraigarnos en la palabra de Dios y recibir los nutrientes de la palabra. En el versículo 6 Jesús asoció la tribulación y la persecución por la palabra de Dios con el sol para la planta. Como sabemos, el sol es muy indispensable para que la plantita crezca. El sol, o gracias al sol, la planta se arraiga en la tierra cada vez más, chupa los nutrientes y humedad de la tierra y se hace más fuerte gracias al sol. De igual manera, nosotros tenemos que aprender a arraigarnos en la palabra de Dios por medio de las tribulaciones y persecuciones a nuestra vida. Así que cuando hayan problemas y persecuciones, hay que dar gracias a Dios, porque nos ayuda a arraigarnos en su palabra y a ser más fuertes. Tercer tierra, la tierra entre espinos. La tierra entre espinos. Fíjense esas espinotas. ¿Quién tendrá esa espinota en el corazón? No sé. Miremos versículos 18 y 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estas personas o esta clase de personas son aquellos que han superado los problemas de junto al camino. Son aquellos que han superado de la tierra con pedregales. Ellos reciben la palabra y se arraigan en ella. Ellos saben lo que significa arraigarse en la palabra de Dios y recibir los nutrientes de la palabra para su vida. Ellos pueden ser bien maduros espiritualmente. A veces se ven como los cristianos perfectos. Pero si observamos en sus corazones, nos damos cuenta de que los espinos crecen juntamente con la semillita sembrada. Al comienzo, cuando se sembró la palabra, no había tales espinos en sus corazones. Entonces, ¿de dónde habrían salido o aparecido los espinos en su vida, en este corazón? Según el versículo 19b, ellos entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Para mostrar mejor esta parte, de aquí a una o dos casas vecinas hay un terreno baldío, no sé si lo han visto, ¿no? Donde a pesar de que nadie siembra las semillas de las hierbas malas de esas plantas, ellas de por sí aparecen, ¿no? Y llenan ese lote y crecen hasta la altura de uno y hasta más alto. Así que varias veces los vecinos, no sé si de acá también, tienen que pedir al dueño que limpie su terreno para que no sea o no se convierta en lugar de malviviente. Y ya está grande ahora, lo han visto, ¿no? Nuestro corazón es como ese terreno. Mientras que vivimos en esta tierra con nuestro cuerpo carnal, los espinos entran en nuestro corazón sin darnos cuenta y ahogan la palabra sembrada. Según Jesús, están los espinos de los afanes de este siglo. Es decir, las preocupaciones,
las preocupaciones, que es lo que nos llena hoy en día. Estas personas se preocupan mucho y por todo. Se preocupan por sus exámenes, se preocupan por sus trabajos, por sus hijos, por su problema de salud, por su casamiento, etcétera, etcétera. Ellos se preocupan no porque sus situaciones son difíciles o necesitadas, sino porque no confían en Dios. No confían en Dios. Mientras que ellos se preocupan, los espinos crecen y crecen y ahogan la palabra sembrada. Esos son los afanes de este siglo. Otro espino que describe aquí Jesús espino es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Es decir, el amor al dinero. Y si leemos en 1 Timoteo 6:10, dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Ese es el engaño de las riquezas. Y finalmente, el espino de las codicias de otras cosas. En esto podemos decir la codicia del deseo carnal, la codicia de la vanidad de la vida, la codicia del reconocimiento de la gente, la codicia de vivir para la gente, etcétera, etcétera. Si no reflexionamos en nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, cada día no nos damos cuenta de qué clase de espinos están creciendo en nuestro corazón y ahogándonos. Antes de que los espinos se arraiguen en nuestra vida, tenemos que sacarlos, pues una vez arraigados en nuestro corazón, el erradicar los espinos es doble y hasta triple trabajo. Así que no esperemos que los espinos se arraiguen en nuestro corazón. Y finalmente, cuarto, la buena tierra. La buena tierra, del versículo 20. Miremos el versículo 20. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿cuál es la buena tierra? La buena tierra es la tierra cultivada por la mano de Dios. La tierra cultivada por la mano de Dios. Estos son los que oyen la palabra con profunda meditación y reflexión. Ellos se arraigan en la palabra y saben recibir los nutrientes espirituales en medio de cualquier tribulación o persecución en su vida. También ellos llevan la lucha espiritual delante de Dios para sacar los espinos que quieren crecer en Él día a día. Hermanos, el objetivo de nuestra vida es dar frutos agradables a Dios. Ese es el objetivo de nuestra vida. No es llevar una vida que se queja todo el tiempo y vive sometido a todo lo malo del pasado. Si somos buenas tierras, automáticamente tenemos frutos tanto interior como exteriormente. Nosotros queremos dar muchos frutos agradables a Dios. Queremos dar frutos en nuestra sanidad interior y de nuestras heridas de la vida. Queremos dar fruto en nuestra vida pastoral, en nuestros estudios, en nuestra formación y ubicación profesional. ¿No es verdad? Si realmente queremos dar fruto, tenemos que cultivar nuestra tierra del corazón ante la palabra de Dios. El problema fundamental de nuestra vida no es la necesidad del pan o del trabajo, ni del padre o la madre o la hija. Nuestro problema fundamental es nuestra actitud ante la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud
ante la palabra de Dios. Si nosotros cultivamos nuestro corazón ante la palabra de Dios como buena tierra, con la labor de meditación, hasta contactarnos con su Espíritu, nosotros también podemos dar muchos frutos abundantemente. Aquí también, personalmente, no puedo negar que en los momentos álgidos de mi vida, cuando acudí a la palabra de Dios, Él me reveló su palabra fortaleciendo y direccionando mi vida. Por ejemplo, cuando por mis muchos pecados pensé que Dios apartaría su esperanza con mi vida, pero me reveló la palabra que la buena obra que Él comenzó en mí sería fiel en terminarla, a través de Filipenses 1:6. También en otra etapa de mi vida, cuando cansado por los muchos problemas y necesidades económicas, enfermedad de mi hijo, problemas matrimoniales, pensaba dejar la iglesia y también los estudios. Dios me reveló su palabra de Mateo 6:33, donde Él me decía que busque primeramente su reino y su justicia, que Él me proveería todo lo demás. Aceptando esta palabra y tomando nueva decisión, seguí en base a ella y Él lo hizo todo. También por la gracia de meditar en este libro de Marcos, del capítulo 1, versículo 14 y 15 concretamente, cuando Jesús principia su ministerio, podía desafiar salir a la pesca fielmente a pesar del tiempo limitado que tenía o a pesar de las experiencias negativas pasadas en base a la pesca. Sin embargo, meditando ya en este pasaje, me tocaba el tema de cultivar mi corazón para llevar frutos. No puedo decir que no tengo ningún fruto, pero si hubiera cultivado mi corazón de mejor manera, con la semilla de la palabra, mi vida habría sido muy diferente. Habría llevado muchos frutos en todas las áreas de mi vida. Pero no siempre tengo ese corazón de cultivar mi interior con la semilla de la palabra de Dios. Así que oro a Dios que pueda tener misericordia de mí y ayudarme a cultivar mi corazón con la semilla de la palabra, de manera que pueda oírla y recibirla personalmente y pueda llevar frutos en todas las áreas de mi vida. Amén. Concluyendo, hermanos, oro a Dios que aprendamos esa actitud de cultivar nuestro corazón acudiendo a la palabra, de manera que el misterio del reino de los cielos se revele en nuestro corazón personalmente y podamos llevar muchos frutos en cada área de nuestra vida. Amén. Para culminar, vamos a leer la palabra clave y voy a orar. Versículo 20. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oremos. Padre del cielo, Señor, te damos gracias por la palabra de esta mañana. Realmente la preocupación de Jesús al servir esta parábola del sembrador, Señor, era que cada uno de nosotros, Padre, nos interesemos, nos ocupemos de cultivar la tierra de nuestro corazón, que muchas veces puede ser muy duro como el camino, otras veces lleno de pedregales, otras veces lleno de espinos, Señor, que permitimos que crezcan. Pero Padre, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes para que podamos aprender esa actitud de cultivar nuestro corazón acudiendo a tu palabra, Señor, de manera que el misterio del reino de los cielos se revele en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, y podamos llevar muchos frutos en todas las áreas de nuestra vida. Padre, bendice a cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, y a los que están en su casa. Te lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.